Y luego de muchísimo tiempo, al fin me tienen aquí. ¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues en esta ocasión les traigo dibujando lo que Pinterest decida para mí o algo así. Y este video ha sido posible gracias a Ars, que nos ha enviado este set de marcadores. Y como pueden ver, aquí nos trae este papelito para poder probar los marcadores, su tarjetita. Y con respecto a esta cajita, pues lo podemos utilizar de esta manera, además de que es bastante portable. Y hablando de los marcadores, pues estos son de doble punta. Por un lado tenemos la punta cincel y por otro lado la punta pincel. Este es el set de 90 colores de la Ars Oro, y con respecto a sus colores, pues sí son bastantes variados. La verdad nos trae tanto colores saturados como colores pasteles, colores más claritos. Y bueno, continuando con el video, pues les dije que les traía el dibujando lo que Pinterest decida para mí. Bueno, no sé si se llama así, pero vi en TikTok que me salían mucho de estos videos en los que tenías que buscar ciertas palabras, por decir persona, y lo primero que te salía pues lo dibujabas. Y bueno, entrando más en contexto, pues aquí les dejo las palabras que ustedes pueden buscar en Pinterest, y el primer dibujo que les salga al buscar esas palabras, pues ustedes lo tienen que dibujar. Y esto es más como para llenar las páginas de tu sketchbook. A diferencia de Pinterest Decide Mi Dibujo, que en el de igual manera pues casi son similares, pero este trataba más como para crear personajes, OC y ese tipo de cosas, ya que pues ahí tenías que buscar hombre o mujer y lo que te salía pues iba a ser tu personaje. Y luego buscabas cabello, color de cabello, vestuario, ropa, accesorios y todo ese tipo de cosas. Y pues como les digo, eso era más como para crear un personaje. Y pues el que estamos haciendo hoy día es como más para llenar la página de tu sketchbook, o por si no sabes qué dibujar, pues este reto te puede ayudar bastante, ya que como les digo, pues aquí tienen que buscar palabras como persona, animal, accesorio, bebidas, comida, y pues sí es como más para llenar la página de tu sketchbook. Y pues bueno, si ustedes se animan a hacer este reto, pues estaría genial, y pues si no, de igual manera. Y bueno, así es como está quedando nuestra página del sketchbook. La verdad se ve bastante bonito. Y por cierto, pues yo busqué las palabras en inglés, aunque ustedes también pueden buscarlo en español. Y como les digo, pues en mi caso yo hice con la primera imagen que aparecía al buscar esas palabras, pero ustedes pueden hacerlo con la segunda imagen, la tercera imagen, o como ustedes se acomoden. Y pues aquí la última palabra que yo decidí poner pues fueron garabatos o doodles, no sé cómo se pronuncie, pero pues yo decidí dibujarlos al final. Y bueno, así que pues vamos a empezar a colorear nuestros dibujos. Yo estaba algo insegura, ya que pues como siempre les digo, no soy de colorear y me daba miedo arruinar esta página del sketchbook, pero siento que empecé bien. La verdad, este set de marcadores sí nos trae como colores para la piel, colores claritos, y nos trae algunos colores variados, aunque sí me hubiera gustado que trajera colores como el anaranjado o el verde, pero o sea, no tan claro, porque los que está aquí pues sí son bastante claros y casi no se nota, pero en sí están bastante bien, ya que como les mencioné, pues nos traen colores variados, tanto colores pasteles como colores saturados. Y con respecto a la punta, pues sí están bastante suaves, son suaves al momento de colorear. Y pues bueno, mientras ven cómo coloreo, les contaré un poquito de lo que ha sido mi vida en estos últimos días en los que he estado inactiva en las redes sociales. Y pues bueno, toda esta inactividad en redes sociales pues empezó cuando yo conseguí chamba. Así es, gente, ahora soy una chambeadora de la más alta calidad. Ok, bueno, esto empezó cuando se me dañó la impresora. La verdad, creo que era como unos días antes de ir a una feria que tenía en Guayaquil, y pues estaba imprimiendo algunos de mis dibujos, estaba haciendo los prints y también los stickers y todo ese tipo de cosas, y pues la impresora empezó a imprimir todo verde. La verdad se veía bastante feo, y como que gasté bastantes hojas de las que yo utilizo. Intenté arreglarlo mirando tutoriales, y pues le hice descarga de tinta y todas esas cosas que me aparecía en los tutoriales, pero pues ahora imprime como que verdoso igual, y como que muy opaco, se ve feo, en serio. Ese es el motivo por el cual me metí a trabajar, porque estoy viendo si comprarme otra impresora o tratar de arreglar esta. La que tengo, por cierto, es una Canon, pero vi que muchos artistas recomendaban la impresora de la marca Epson. La verdad pues nunca las he utilizado, y pues si ustedes también se dedican a hacer esto de vender
vender su arte, pues me gustaría que me recomienden qué modelo de impresoras ustedes utilizan. Y por otro lado, pues vender como que comisiones siento que tampoco me convenía mucho, ya que siento que no he mostrado mucho en redes sociales lo que es mis dibujos en digital. Atraer clientes también creo que es como que algo complicado. De hecho, yo solía hacer mis comisiones en la página de Fiverr, no sé si ustedes lo conocen, pero es una página para los freelancers. Y pues yo ahí hacía comisiones. De hecho, en este año solo alcancé a hacer dos comisiones y pues eso fue todo, pero en sí creo que hay que darse a conocer también de que tú haces comisiones y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, pues también vi que había artistas que hacían comisiones por Bijin, no sé si se llama así esa plataforma, pero vi que se necesitaba un código para poder ingresar ahí, poder comisionar, algo así, y pues creo que era algo complicado también obtener ese código, y pues dije ya nada, nos toca chambear. Y pues bueno, eso ha sido en sí lo que sucedió. Y pues continuando con el dibujo, la verdad se ve bastante bien, la manera en la que apliqué los colores siento que se ve bastante bien, se ve armonioso, y lo último que nos faltaría solo sería poner los garabatos y con eso terminamos el dibujo. Y pues así es como quedó, se ve bastante bien, la verdad me gustó. Y pues si ustedes también se animan a hacer este reto estaría genial, y si no pues de igual manera. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. No se olviden de darle like y compartir, que me ayudarían muchísimo para poder monetizar. Y si les interesa estos marcadores, de igual manera les estaré dejando el link en la descripción, y si tienen alguna duda o sugerencia pues pueden dejármelo en los comentarios. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.